¿Te gustaría tener una herramienta para poder crear encuestas de una manera rápida, sencilla y de esa manera poder recabar esa información que necesitas y puede ayudarte a, bueno, pues a mejorar el conocimiento de tus clientes y tenerlo todo documentado en tu CRM? Bien, pues esta es una de las herramientas que vamos a analizar en el podcast de hoy. Ni más ni menos vamos a hablar sobre Zoho Survey. Así que si quieres conocer de qué va esta herramienta y también de alguna manera ver qué diferencias hay con Zoho Forms, que es otra herramienta parecida, pues acompáñame en este episodio porque voy a explicarte sobre qué va esta herramienta y cómo te puede ayudar. Hola y bienvenidos al episodio número 123 del podcast Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo rodea. Como sabes, mi objetivo es siempre implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente, pues básicamente para conseguir vender más y más rápido. Como decía en la introducción, hoy vamos a hablar sobre Zoho Survey, que es la herramienta para generar encuestas a nuestros leads, a nuestros clientes y bueno, y en general a cualquier persona que queramos enviárselas, ¿de acuerdo? Es una herramienta que puede trabajar de manera independiente, es decir, si no tienes ni CRM ni tienes ninguna otra herramienta de Zoho, también que sepas que es una herramienta como todas las de Zoho que funciona de manera independiente. Así que si es tu situación, tanto tengas un CRM como seas una persona que necesita una herramienta para crear encuestas, esta es o puede ser tu herramienta. Así que sin entrar en más preámbulos, vamos a hablar sobre qué cosas podemos hacer o qué es Zoho Survey. Antes de empezar, quiero, puesto que en un episodio anterior hablamos sobre Zoho Forms y muchas preguntas surgieron sobre qué diferencia había entre Zoho Forms y Zoho Survey. Porque aparentemente, incluso desde la parte de interface, pueden confundirse. Zoho Survey es una herramienta, como su nombre dice, en inglés survey es encuesta, es para generar encuestas y Zoho Forms para generar formularios. Pero, ¿dónde está la diferencia? Pues es verdad que hay veces que las dos, que con ambas herramientas podemos hacer cosas muy similares, si no las mismas. Pero yo voy a esbozar para mí lo que es la gran diferencia entre estas dos herramientas. Por un lado, Zoho Forms, ya lo vimos en ese episodio. Enlazaré en las notas del programa ese episodio del podcast en la que hablábamos de manera intensa sobre Zoho Forms. Es una herramienta para generar formularios y un formulario, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, no es más que la captación de datos de contacto, de datos de una persona para incluirlo en nuestra lista de leads, en nuestra lista de contactos, etc. Es decir, Normalmente el uso habitual de Zoho Forms es para crear formularios bastante más complejos de los que pueda generarse, por ejemplo, con la herramienta que incluye Zoho CRM, ¿de acuerdo? Para generar esos formularios, como digo, realmente interesantes, inteligentes, que podemos hacer que aparezcan campos en función de la elección de indicar un valor en otro campo, ¿de acuerdo? Y básicamente es para captación de nuevos datos, ¿vale? Es decir, básicamente el objetivo, aunque se le pueden dar muchos, es ese. Es decir, yo lo coloco ese formulario en mi web, en una landing page, y lo que puedo es crear nuevos registros, ¿vale? Nuevos registros de nuevos leads, por ejemplo. Bien, ese es el uso principal. También, en algunos casos, pero no quiero enrollarme en este tema, se pueden generar formularios de otro tipo, pero de eso hablamos en ese episodio. Entonces, ¿qué nos aporta Zoho Survey o qué diferencia es? Zoho Survey está más enfocado, como decía en la introducción, a recabar información o ampliar información sobre leads o sobre contactos, es decir, clientes que ya tenemos en nuestra base de datos, en nuestro CRM, de manera lógica. Si sois oyentes de este podcast, entiendo que la mayoría de vosotros utilizaréis Zoho CRM, aunque, como decía, esta herramienta no tiene por qué utilizarse exclusivamente con Zoho CRM, ¿vale?
Después hablaremos de las integraciones. Pero básicamente la idea de Survey es, yo tengo unos leads y quiero mejorar su comprensión. Imaginaos que yo en una landing page, por ejemplo en Píldoras, solamente pido el nombre, el apellido y el email. Pues a partir de ese primer contacto, ese puede ser, por ejemplo, eso podría estar hecho con Zoho Forms, un formulario para capturar esos datos, ¿vale? Ese formulario de contacto que tengo, de hecho, en barra contactar, en píldoracrm.com/contactar, ¿vale? Pues ahí es un formulario y os dais de alta. A partir de ahí, ¿qué podríamos hacer con Zoho Survey? Pues, por ejemplo, decir, bueno, pues como solo he pedido 3 datos, el nombre, el apellido y el email, podría enviar un formulario hecho con Zoho Survey para pedir, pues, oye, ¿qué producto de Zoho utilizas? ¿Utilizas Zoho CRM? Zoho... ¿Qué versión? ¿Elijo Zoho CRM? Sí. ¿Qué versión? Estándar, profesional, enterprise, Zoho One, ¿vale? ¿Cuántos usuarios tenéis contratados? No sé, pues las preguntas que tú creas necesarias para tu negocio para ampliar esa información. ¿Y por qué es más cómodo hacerlo así que con Zoho Forms? Porque, ahora iremos entrando con el tema de integraciones, porque está más pensado para hacer encuestas. Y, por ejemplo, esta herramienta también la suelo utilizar yo a veces para cuando los alumnos, a los que sois alumnos de la plataforma, sabéis, pues aprovecho para decirlo, si sois nuevos en el episodio, sabéis que tengo una academia de cursos online donde podéis aprender a gestionar diferentes herramientas de Zoho, como es Zoho CRM y otras, ¿vale? Lo podéis consultar en píldoracrm.com, ahí están todos los cursos. Bien, pues como decía, cuando yo, por ejemplo, hace poco lancé una encuesta, ¿vale? Y pedí, oye, ¿cuántos? Aunque hice una en Facebook por probar, pero también podía haberla hecho, de hecho la anterior la hice a través de Zoho Survey, ¿vale? Y preguntaba, oye, ¿qué cursos? Pongo un listado y digo, votar por los cursos que queréis hacer. ¿Para qué? Porque ahí es donde viene la gran diferencia con Zoho Forms, en la forma, en las estadísticas que saca Survey. Survey, a nivel de informes, tiene unos informes muy bonitos, muy chulos, que visualizan muy, muy claramente esas encuestas, porque básicamente está pensado precisamente para eso, para obtener encuestas, y esas encuestas no solamente es que yo tenga un listado con las respuestas, sino que me generan unos gráficos, pues el ranking, por ejemplo, el curso más votado ha sido tal, si he preguntado, por ejemplo, una encuesta también, la clásica encuesta puede ser la feedback después de un servicio, ¿qué valoración le das a la gente? Del 1 al 5, pues 3, 4, 5. ¿Qué valoración das del servicio prestado? Pues del 1 al 5. Y ese tipo, lo que hace ese tipo de respuestas, básicamente lo que hace es que te las refleja después de manera gráfica y visual, ¿vale? O sea que eso es básicamente lo que nos permite hacer este generador de encuestas. Lleva un editor, que es un editor visual muy chulo, muy, muy sencillo de utilizar, con un montón de tipos de preguntas, ¿vale? Puedes hacer de selección múltiple, con el botón, con el checkbox. Bueno, lleva un montón. Además, puedes meter imágenes, puedes meter ranking de estos de estrellas, como decía antes, del 1 al 5. Bueno, que lleva un montón de tipos de campos, ¿vale? Y es tan sencillo como arrastrar y soltar este tipo de herramientas, de campos al formulario, y podemos crear, pues como decía, información, ¿vale? Esto, una vez creada esa encuesta, la publico, y a partir de que la he publicado simplemente me genera una URL, y esa URL yo la puedo llevar a 1000 sitios, la puedo llevar a un correo electrónico, la puedo llevar a mi sitio web para que esté accesible. Es decir, tiene muchísimas posibilidades de integración o de publicación, de integración con diferentes herramientas, ¿vale? Pero si hablamos de las características, que es lo que quiero resaltar, ¿vale? Lo primero que encontramos es que tiene, como decía, una opción de creación de encuestas que es muy cómoda, es muy rápida y es muy sencillito de utilizar. Tengo pendiente hacer un curso que conste de Zoho Survey, pero bueno, al final siempre vais votando otros, los que sois alumnos, que sois los que tenéis más ventaja a la hora de de responder, pues siempre vais eligiendo otras herramientas. Pero esto es una herramienta que puede ser interesante utilizarla, hacer un curso. ¿Por qué? Porque si bien el crear una encuesta es muy sencillo,
el integrarlo, el conectarlo de una manera más avanzada es donde la gente veo que tienen problemas, ¿vale? Entonces, pues bueno, puede ser interesante un curso, como digo. Entonces, ¿qué más cosas? Pues tenemos eso, pues lo que os decía, preguntas de tipo arrastrar y soltar, que vamos metiéndolo, ¿vale? Entonces, a nivel de personalización también es muy interesante porque lleva una especie de editor visual en el cual podemos pues crear una personalización bastante interesante. Podemos meter temas personalizados con nuestro logotipo, con un fondo, ¿vale? Con secciones dentro de la propia página, con diferentes páginas, además páginas que se vean unas preguntas. Hay una cosa que está muy bien, que son las preguntas lógicas, y es que yo puedo, algo parecido a lo que también hacíamos en Ford, es que yo en función de, imaginaros lo que os decía antes, una pregunta, ¿tienes Zoho CRM? ¿Qué productos tienes? Si me responde que tienes Zoho CRM, aparece entonces una pregunta que estaría oculta en un primer momento sobre ¿y qué versión? Para que me diga estándar, tal, porque si yo no marco Zoho CRM, pues esa pregunta de qué versión es una tontería que la pregunte. Pues puedes hacer ese tipo de cuestiones, con lo cual aparentemente puedes tener una encuesta de 5 preguntas, pero conforme vas respondiendo, esa encuesta va creciendo, vas guiando al usuario para que te siga rellenando. De entrada no se asusta porque no veis 50 preguntas y al final lo estás llevando a que te diga lo que tú necesitas, ¿vale? Y todo eso se puede hacer desde la creación y luego, como digo, en la personalización puedes hacerla que sea más bonita, más adecuada a tu imagen corporativa, ¿vale? Y vamos a entrar en la parte que para mí es realmente importante, como decía antes, y donde creo que a lo mejor el curso tendría más sentido. Zoho Survey tiene bastantes integraciones, por no decir muchas integraciones, ¿vale? Integraciones que es que los datos que yo obtengo puedo llevarlos a diferentes herramientas, ¿vale? Entonces, puedo generar enlaces web, puedo generar incluso un enlace personalizado. Podrías configurarte, él por defecto te genera un enlace, estos típicos Zoho, Public, no sé qué, no sé cuántos, pero si configuras la herramienta, puedes personalizar tu dominio y la encuesta la crea bajo tu dominio, que esto es muy interesante y da muy buena imagen. Puedes dar acceso a grupos privados, ¿vale? Puedes generar campañas por correo electrónico, puedes publicarla en medios sociales que ya tengas integrados en tu Zoho Survey, puedes generar códigos QR, esto también funciona muy bien. Por ejemplo, imagínate, yo hace poco, además creo que tengo por ahí una píldora o un podcast en el que hablé de que organicé la jubilación de un amigo, ¿vale? A través de Zoho Survey, pues lo que hice fue un cartel, además lo hice el cartel con Canva, sonará canva.es, si no lo conocéis os lo recomiendo, es una herramienta muy chula para generar cartelería y anuncios de Facebook, ¿vale? Está muy chula, la verdad es que es una herramienta web gratuita, ¿vale? Y os va a ayudar muchísimo. Canva.com, creo que es, .com, he dicho .es, canva con v.com, creo que es, si no recuerdo mal. Bien, entonces, ¿ahí qué hice? Generé la encuesta. En la encuesta lo que hacía era, pues, no, perdona, esa la hice con Zoho Force, que también genera el código QR, pero bueno, el ejemplo valdría, es decir, hago un cartel para pegarlo por diferentes sitios, para los que no eran del mundo online tanto, ¿vale? Entonces ponía ese cartel, lo imprimía, lo ponía en las diferentes partes de la oficina o de donde yo quisiera y un código QR que va asociado a esta encuesta, ¿vale? Entonces, esa encuesta lo que hace es que, ese código QR, como va impreso ahí, la gente apuntaba con su móvil a ese código QR y le lleva directamente en el móvil a esta encuesta, cosas que están muy bien para este tipo de cosas. Esto también se puede utilizar mucho en ferias, esto lo recomiendo yo también utilizar mucho en ferias, donde, por ejemplo, puede ser que... Este ejemplo es válido tanto para Zoho Forms como para Zoho Survey, porque al final lo que hace es que te lleva una encuesta, ¿vale? Entonces, si tú estás haciendo una encuesta, sería mejor Zoho Survey. Si estás realizando una captación de leads, mejor Zoho Forms, ¿vale? Pero bueno, la idea es la misma. La idea es que yo puedo generar ese código QR y ese código QR a la gente le carga en su móvil el formulario, en este caso la encuesta, ¿vale? O sea que tiene un montón de cosas, ¿vale? El tema de la recopilación de respuestas es lo que os comentaba, es otra de las características que tiene, que es muy, muy sencillo recopilar información y lo presenta de una manera muy, muy gráfica, muy visual. La verdad es que está muy bien. En ese aspecto podemos decir que funciona estupendamente bien, los informes y demás, ¿vale? Entonces,
En cuanto a seguridad, pues también puedes añadir el tema de protección por contraseñas, es decir, que no puede acceder nadie sin una contraseña. También lleva el tema del CAPTCHA. También le puedes incluir certificados SSL por si quieres darle mayor seguridad al tráfico de información que está yendo, pues según el tipo de preguntas. Imaginaos que sois tenéis, mira, un ejemplo, una clínica, ¿vale? Ya sea dental o sea de fisioterapia o sea de lo que sea, que necesitéis que esa información esté bajo una seguridad porque estáis manejando datos de alto nivel o del nivel que sea, pero son datos personales. Pues el tema de insertar la certificación SSL está muy bien, ¿no? Porque estás ya certificando que la información que se está transmitiendo está encriptada, ¿vale? Entonces, pues bueno, también lleva herramientas de colaboración, no voy a entrar ahí, ¿vale? Pero bueno, es un tema de visar aplicaciones y demás. Bueno, el tema de que me he saltado el tema de la integración, que he dicho que era muy interesante y quería retomar este tema porque me lo he saltado. Integraciones que lleva y que yo utilizo mucho y recomiendo. Ya os decía antes que podéis utilizarlo como herramienta única, pero integrada con Zoho CRM es una maravilla. ¿Qué cosas podéis hacer? Pues podéis hacer que directamente... por ejemplo, enviar una encuesta con datos incluso prerellenados del CRM, ¿vale? Para que la persona, por ejemplo, un ejemplo que se puede utilizar para hacer una ficha y recibir información yo lo diré, de los datos de un cliente de facturación. No los tengo y los necesito. Pues le puedo enviar puedo hacer una encuesta donde pida ese dato y va a coger cierta información del CRM, lo presentará y los campos que le falta los rellenará. Pero básicamente esto está más pensado, esto también se podría hacer con Force. Entonces Zoho Survey aquí yo lo recomendaría más para el tema de cuestiones, como decía, de tema de conocer mejor los gustos del cliente, ¿vale? Porque si lo que os decía, en función de cada sector, pues conocer qué tipos de producto le gustan más, qué tipo de consumo hace, entonces este tipo de encuestas. Entonces, esa información, lo bueno que tiene integrarlo con Zoho CRM, como decía, es que la propia ficha del cliente, ¿vale? A diferencia de Force, que no tiene esta integración, Zoho Force lo único que hace es que recoge ese dato y lo guarda en los campos de la ficha, es decir, si yo le pido 3 datos, los datos que rellena el formulario se van a actualizar en la ficha del posible cliente o del contacto, perdón, pero Survey va más allá. Survey puedes hacer encuestas de datos que sean, por ejemplo, de gustos, necesidades, que no estén en la propia ficha del cliente, no sean campos de la ficha del cliente o del contacto, ¿vale? Pero se van a quedar asociados a esa encuesta y esa encuesta a su vez se va a quedar asociada a esa ficha del cliente, con lo cual la misma encuesta que enviamos de manera masiva, cada cliente que responda, ¿vale? En la ficha del cliente, en la ficha del contacto, vamos a ver si la ha respondido, si no la ha respondido, y si la ha respondido vamos a poder ver qué respuestas ha dado, ¿vale? O sea que podemos tener una visión, como decía antes, a nivel de informes global, decir, bueno, pues el 80% de los que siguen píldoras utilizan Zoho CRM. Bueno, pero es que eso es una visión global, pero voy a poder ver si Juan, María, Antonio, que es mi base de datos, tiene Zoho CRM o tiene otra herramienta, ¿vale? Es decir, a ese nivel llega, ¿vale? Más cosas. Integración con Zoho Campaigns está también muy bien porque podéis lanzar una campaña desde Zoho Campaigns. Esto lo veremos en el próximo curso que, de hecho, en la votación que estoy haciendo va campeón, va ganando el Zoho Campaigns avanzado. Veremos cómo generar encuestas cómo lanzar una campaña de Zoho Campaigns, por ejemplo, para preguntar qué curso prefieres que haga primero, ¿vale? Pues ya hago la encuesta en Zoho Survey y la integro con Zoho Campaigns. Entonces yo desde Zoho Campaigns simplemente tengo que lanzar una campaña de tipo survey, ¿vale? Que lanza esa encuesta y digamos publica esa encuesta a todo el mundo, ¿vale? O sea que está muy interesante. Vale, mejor compresión. Bueno, esto es lo mismo, encuestas y campañas con el CRM. Con SalesIQ también se integra, ¿vale? Y esta integración está muy bien, porque esta integración básicamente lo que te permite es que si tú tienes una encuesta pública en tu página web y hecha con Zoho Survey, por supuesto, y lo que hace es que lo integras con SalesIQ, lo que puedes hacer es que los datos que obtienes en ese formulario, como son el nombre y el apellido y el email,
lo puedes asociar a SalesIQ. Y SalesIQ lo que hace es que instala un cookie en el cliente que acaba de rellenar la encuesta y a partir de ese momento puedes hacer tracking de las visitas sucesivas que haga. O sea que esta integración también está muy bien, ¿vale? Bueno, aquí habla de aumentar las ventas con eficiencia, evidentemente integrando Zoho Survey, SalesIQ y CRM. Si tenemos eso todo integrado, entenderéis o espero que entendáis que vas a ser mucho más eficiente cerrando ventas, porque vas a tener por un lado la información del tracking que está haciendo SalesIQ por haber rellenado la encuesta. Esa información puede retroalimentar la ficha del CRM y cuando estés hablando con ese cliente vas a tener todas las respuestas que ha rellenado de las encuestas que ha rellenado en Zoho Survey, con lo cual vas a conocer mucho más su perfil, lo que hablamos siempre, hablar del marketing uno a uno, de saber qué quiere ese cliente, qué necesidades tiene, qué gustos. Evidentemente hay que trabajarse las encuestas, ¿vale? Y bueno, por ir más rápido ya, por terminar, también tiene integración con Zoho Sheet, otra herramienta que no sé si hablaremos porque es una hoja de cálculo, igual que Zoho tiene, Google Docs tiene hoja de cálculo, Zoho también tiene una hoja de cálculo, ¿vale? Y también se integra para volcar ahí la información. También se integra con las hojas de cálculo de Google. Si vosotros utilizáis G Suite o Google Drive, pues también se integra con esta herramienta, ¿vale? Con MailChimp también se integra, ¿de acuerdo? Y bueno, y básicamente estas son las herramientas principales con las que se integra. Y con esto yo creo que voy a dar por terminado el episodio, a ver que no me deje nada. Sí, bueno, que también sepáis que esto también tiene aplicaciones móviles y podemos llevar estas encuestas integradas en nuestros dispositivos móviles para poder rellenarlas en cualquier momento. Imaginaros que sois tenéis gente en la calle que tiene que hacer encuestas de lo que sea, pues esta herramienta también te sirve para ir por la calle preguntando, oye, pues ¿te gusta más esto? Para hacer una encuesta de opinión, ¿vale? Para eso podéis llevarlo en el móvil y incluso aunque no tengáis conexión, también se quedan reflejados ahí las respuestas, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado este episodio y si es así, pues hacérmelo saber con me gustas, compartiéndolo y sobre todo hacerme comentarios sobre, pues, ¿qué queréis que mejore? Si queréis que sea más compacto, lo intentaré, aunque sabéis que tendo a enrollarme, pero bueno, creo que espero no ser muy pesado y espero que la información al final que os transmita os ayude a tener mayor conocimiento de las diferentes herramientas que estamos hablando. Así que si queréis saber más, nos vemos en este podcast y tenéis vuestros cursos, los cursos a vuestra disposición en pildoracrm.com para aprender más y más rápido sobre el ecosistema de Zoho. Adiós.